Manera, así que le vamos a dar la bienvenida a Matías Cremonte, a Tripulantes en la Mañana. ¿Qué tal, Matías? Hola, ¿cómo andan? Buen día. ¿Qué tal? Bienvenido. Primero, gracias por esta comunicación. Para poder contarle a la comunidad la primer consulta, bueno, te escuchábamos el día de ayer que estuviste en los medios justamente abordando en detalles el tema de la reforma laboral, y una de las consultas y la pregunta más sencilla para hacer y comenzar el tema es ¿cuál es el objetivo, el para qué de esta reforma laboral y por qué desde el posicionamiento de los trabajadores no sería favorable? Bueno, hay un objetivo que es el declamado por el gobierno, que según el cual esta reforma es necesaria para generar las condiciones de creación de puestos de trabajo, de crecimiento económico, lo cual sabemos que es falso, porque la legislación laboral en ese sentido es de algún modo intrascendente, ¿no? No es cierto que una legislación protectoria obstaculice la creación de puestos de trabajo, y tampoco es cierto que una legislación laboral flexible o regresiva como la que se está tratando ahora en el Congreso facilite o incentive la creación de puestos de trabajo. Eso está absolutamente demostrado que es una falacia. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo? Y bueno, favorecer a los empresarios, tanto en cuanto a una disminución en lo que es salario directo o indirecto, que se transformaría de manera inmediata en rentabilidad de las empresas, ¿no? Ahí hay una transferencia de ingresos muy fuerte. Lo que es salario pasa a ser rentabilidad, y por otro lado un aumento del sometimiento, ¿no? El derecho del trabajo tiene una razón de ser, digamos, en su esencia está tratar de equiparar una relación que en los hechos es muy desigual, y la forma de equipararlo es darle derechos, más derechos, a una de las partes, en el caso del trabajador o la trabajadora, y además darle herramientas para no quedar sometido absolutamente y condicionado totalmente, como en los hechos está, en función de la necesidad de trabajar. Bueno, la ley va eliminando, va derogando una serie de resortes que hoy tiene el trabajador y aumentando entonces el poder que ya de por sí tiene el empresario. Pero de la mano de eso también se limita mucho la posibilidad de la respuesta o la acción colectiva, ¿no? Se afecta mucho la acción sindical, entonces de algún modo el trabajador queda no solo sometido, sino atado de pies y manos. Vos hablabas y mencionabas un término que me pareció muy interesante que pudiéramos abordar en esta oportunidad. Mencionaste la cuestión de la soberanía del tiempo del trabajo y el descanso, cuando te referís puntualmente a cómo se intenta instalar el tema del paquete de horas. Claro, porque de algún modo, con una jornada preestablecida, cuando la persona sabe que ingresa a las 8 de la mañana y sale a las 5 de la tarde, organiza su vida en función de eso, su vida por fuera del trabajo, ¿no? Su vida familiar, su vida social, por ahí va a estudiar, por ahí hace deporte, por ahí simplemente quiere descansar, pero sabe perfectamente cuál es su tiempo de descanso, cuál es su tiempo de esparcimiento, cómo es su vida fuera del trabajo. Con el banco de horas, eso se pierde, porque en vez de tener una jornada limitada a determinadas horas por día o a determinadas horas por semana, ya el periodo mediante el cual se computarán la cantidad de horas trabajadas es mayor. Puede ser un mes, pero incluso puede ser más de un mes. Pongamos por ejemplo el mes. 192 horas al mes, el empleador te puede decir que trabajes 12 horas un día, 6 horas otro, 8 horas otro, y al finalizar ese periodo, contabilizar las horas trabajadas. Si trabajaste de menos, en el periodo siguiente le debés, tenés que devolverle a ese banco de horas las horas que no trabajaste. Si trabajaste de más, no tenés derecho a cobrar un recargo, una hora extra como tenés hoy, sino simplemente tendrás una suerte de crédito y trabajarás esas horas menos en el periodo siguiente. Nada garantiza que también puedas elegir en qué momento trabajarlas menos. No, todo va a estar dispuesto por el empleador en función de la organización de la propia empresa, no pensando en el derecho al descanso. Matías, buenos días. Una consulta te quería hacer. Vos hablaste de las limitaciones a la acción sindical, precisamente en esta relación entre los
empleadores y los trabajadores, cuando uno quiere mejorar su situación laboral, tanto sea en cuestiones de seguridad como en cuestión salarial, uno recurre a la huelga, en el caso extremo de que el empleador no quiera negociar esto. Y acá también en esta ley aparecen estas esencialidades donde se limitaría el accionar de las y los trabajadores para poder desarrollar su derecho. ¿Es así? Sí, totalmente. Primero porque se amplía todo lo que hoy se considera servicio esencial, y entonces para cualquier huelga, por ejemplo, en el caso de los docentes, de que estamos hablando con ustedes, al ser considerado servicio esencial, debieran garantizar un servicio mínimo durante la huelga de por lo menos un 75% de la dotación normal. Significa que la huelga no tendría ningún tipo de efectividad, si solo un 25% de los trabajadores pueden hacer una huelga. Pero además se limita el derecho a hacer asambleas, porque solo se pueden hacer si las autoriza el empleador, que puede no autorizarlas y listo, no tiene que tener un fundamento. Y el tiempo en el cual se desarrolle la asamblea va a ser descontado del salario, dice la ley, no devengará salario ese tiempo. Y además se modifica la estructura de la negociación colectiva. Hoy tiene preeminencia el convenio colectivo de la actividad, esto sobre todo se ve en el sector privado, y ahora se le va a dar preeminencia a la negociación colectiva por empresa, y eso por supuesto implica un grave perjuicio a los trabajadores, ¿no? Porque van a negociar en condiciones de debilidad en una empresa y no ya con la fortaleza de tener la representación del gremio a nivel nacional. En esta oportunidad, esta reforma se presenta bajo el título, ¿no?, que le han puesto de modernización laboral. Quería consultarte respecto a este concepto. ¿Crees vos que en este sentido va en ese camino o todo lo contrario? Yo diría que todo lo contrario, porque de moderno no tiene nada, pero hay ejemplos muy claros que nos permiten afirmar esto. La ley más reciente que está vigente en nuestro país, la ley laboral reciente, la más reciente y moderna, digamos, es la ley de teletrabajo, que fue aprobada en el año 2020, que regula el trabajo desde los hogares o fuera de la empresa a través de tecnologías. Bueno, la reforma laboral deroga la ley de teletrabajo y no la reemplaza por ninguna. Pero a su vez, la ley más antigua, vigente, es la de jornada de trabajo, que sigue limitando a 8 horas diarias o 48 horas semanales la jornada. Desde 1929 va a cumplir 100 años, y no solo no se modifica como están haciendo otros países del mundo que verdaderamente están modernizando su legislación, no reducen esa jornada máxima, sino que además se flexibiliza, como recién conversábamos respecto al banco de horas. Y el otro aspecto que el mundo está tratando de resolver es cómo darle protección a los trabajadores y trabajadoras de plataformas, ¿no?, y de las apps de reparto, y lo que hace esta reforma es excluirlos directamente de la legislación laboral, decir no son trabajadores y dejarlos absolutamente desprotegidos. Bueno, son 3 ejemplos que creo que dan cuenta de que de modernización esta ley no tiene nada. Una consulta fuera de lo técnico de la ley, pero yendo a las consecuencias. Las y los trabajadores tardaron años en poder pelear por sus derechos y gradualmente y progresivamente fueron conquistando esos derechos. Acá el Senado la semana pasada quiere retrotraer los derechos a algunas relaciones laborales que son del siglo XIX o principios del siglo XX. ¿Qué opinás sobre cómo están respondiendo hoy las centrales o algunas de las centrales que son más combativas, y si para vos existe la posibilidad que los trabajadores puedan dar vuelta a esto para tener un real cambio en las leyes laborales, pero que sean progresivas en vez de regresivas? Yo creo que la única posibilidad de que esta ley no se apruebe, o que en todo caso luego se pueda avanzar en otro sentido, es con los trabajadores ejerciendo derechos constitucionales previstos para estos casos, como el derecho de huelga, el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación. Y eso creo que solo es posible convocando a las centrales sindicales, ¿no?, a hacer eso. Más allá de que hay gremios que van a manifestarse el día de mañana, no solo adhiriendo a la
a la huelga o ejerciendo el derecho de huelga, sino manifestándose en el Congreso para hacerle saber a los representantes del pueblo, que son los diputados y diputadas, que quienes se van a ver afectados y concretamente perjudicados están en contra de esta ley y les exigen que no la aprueben, ¿no? Creo que es la única posibilidad de que esto vaya en otro sentido. Matías, para ir cerrando, te hago una consulta respecto a reformas laborales que se hayan llevado adelante, que tengan estas mismas características en otros países. ¿Han tenido éxito? ¿Han tenido algún otro resultado que no sea justamente cercenar derechos para los trabajadores y trabajadoras? No, de hecho, cuando decimos nunca una legislación laboral de estas características, en realidad ninguna, pero particularmente estas características, generó puestos de trabajo por sí misma, lo hacemos sobre la base de que hay estudios a nivel internacional que analizaron las reformas laborales y que concluyeron que en ningún caso llegaron a ese resultado. Hay un informe de la OIT, muy famoso, del año 2015, que analizó 63 reformas laborales de todo el mundo, las que se habían sancionado como consecuencia de la crisis económica del 2008, y concluyó que en ningún caso tuvo un efecto virtuoso, ¿no?, en los indicadores económicos y sociales. Por eso lo decimos con tanta seguridad. Matías, queremos agradecerte por esta comunicación. Esperamos poder tener contacto nuevamente con vos en otra oportunidad, bueno, para poder seguir de cerca los temas que incluyen e involucran a los trabajadores y trabajadoras. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo, Matías. Gracias a ustedes. Chao, un abrazo. Que te buen día.